Hola, a propósito del Registro Nacional de Base de Datos, que debemos actualizar y reportar novedades en relación con nuestras bases de datos, recuerden, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este nuevo año 2024, hay una pregunta frecuente por parte de todos los oficiales de privacidad o las áreas que tienen a su cargo realizar este trabajo. Y la pregunta es, ¿qué son cambios sustanciales dentro del Registro Nacional de Base de Datos? La respuesta está en la norma de una forma general: cambios en los tipos de datos, cambios en los encargados de tratamiento. Es una norma enunciativa, es decir, simplemente nos da algunos tips sobre dónde pueden darse cambios sustanciales. Pero en mi criterio, en mi opinión, debemos tener en cuenta que los cambios a las preguntas que nos hace el registro, todas ellas implican sustanciales cambios cuando nosotros no lo reportamos adecuadamente y por ende sustanciales consecuencias en relación con ello. Repasemos un poco cuál es la información que nos solicita el registro. Obviamente ya estamos registrados, tenemos el nombre del responsable de nuestra organización, los datos de contacto. Aquí hay una nota importante. Si ya hemos nombrado un oficial de privacidad y vamos a registrarlo como usuario principal o administrador, pues este será una novedad a reportar dentro del registro. Pero digamos que esta parte general sobre la conformación de quién es el responsable es algo que ya tenemos por sentado dentro del Registro Nacional. Las preguntas que el registro comienza a formularnos sí deben empezar a cuestionarnos. En primer lugar, ¿qué tipo de datos tratamos dentro de esa base de datos? Si hay nuevos datos que antes no recolectábamos, por ejemplo, datos de menores de edad, y ahora lo estamos haciendo en relación con una determinada base de datos, ese es un cambio sustancial que debemos reportar. Debemos reportar la finalidad de la base de datos. Si esa finalidad ha cambiado, es decir, si durante este nuevo año vamos a tratar los datos para otras finalidades diferentes de las que hemos reportado en el registro, ese también es un cambio sustancial. Adicionalmente, si las bases de datos ya no solo las tenemos en un formato físico, por ejemplo, porque hemos empezado procesos de digitalización, porque hemos hecho programas de cambiar todos los formatos físicos a formatos digitales, entonces tenemos una base de datos por eliminar. Si es que ya no conservamos bases de datos físicas, y por el contrario, si esas bases de datos físicas ya han venido aumentando en tipo de datos o en otro tipo de documentos, pues tenemos que reportarlas también en el registro. Además de la finalidad, sabemos que hay otra pregunta fundamental que va unida a esa finalidad: el consentimiento del titular. ¿Cómo tenemos el consentimiento del titular? Y yo agregaría una pregunta adicional: ¿dónde está la prueba de ese consentimiento? Pues bien, si hemos agregado nuevas finalidades que requieren otro consentimiento, adicionar el consentimiento, o hemos cambiado el formato de recolección del consentimiento, este también es un cambio sustancial que debemos reportar ante el registro. También sabemos que las medidas de seguridad son un tema clave. Este año va a ser un tema muy importante para la autoridad de control por todo lo que estamos viendo en el mundo sobre ataques de cibercriminales. Por tanto, las variaciones en las medidas de seguridad, yo les sugiero que las revisen juiciosamente con sus áreas, que este año tengan dentro de su agenda principal fortalecer la seguridad de la información, fortalecer la ciberdefensa, las estrategias de ciberdefensa dentro de su organización,
Y por tanto, las respuestas a esas preguntas deberían estar aumentando cada año, es decir, deberíamos estar respondiendo cada vez más sí y ir dejando un poco los no en el pasado. Los encargados de tratamiento, otro aporte fundamental que tenemos que hacer al registro, otro cambio sustancial que le tenemos que hacer al registro. Si hemos cambiado proveedores, y esto es muy frecuente en las organizaciones, que del año pasado a este año ya no se tengan los mismos proveedores encargados de tratamiento, que hayamos iniciado otros procesos de contratación o de selección de estos proveedores, lo que significa que hay nuevos proveedores por reportar y antiguos proveedores por eliminar en nuestras bases de datos. Transferencia internacional de datos, otro cambio sustancial. Si hoy estamos haciendo con una base de datos nuestra transferencia internacional o transmisión internacional, porque recordemos que ambas preguntas se nos formulan en el registro, pues también ese es un cambio sustancial que debemos reportar ante la autoridad de control SIC. Si lo vemos, vamos a encontrar que en definitiva todo lo que nos pregunta el registro puede ser en un momento dado un cambio sustancial que debemos este nuevo año reportar y hacerlo realidad en nuestro Registro Nacional de Base de Datos frente a la autoridad de control SIC. Si aún no lo has hecho, si aún estás pensando cómo vas a hacer esta actualización, nosotros podemos ayudarte. Contáctanos.